Es momento de recibir a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos sorprendió esta noticia de Ciudadanos, del Partido Colorado, esta conferencia. No queda muy claro del todo todavía cómo va a ser el mecanismo, pero vamos a intentar esclarecer por lo menos lo que sabemos hasta ahora y, por supuesto, después ampliaremos a la edición central. Sí, bueno, para la reforma constitucional hay distintos mecanismos. Y hay dos que ya están corriendo, digamos, han corrido en este periodo que estamos transitando. El primero es el de la recolección de firmas, que es el que está el impulsado por el PIT-CNT y una parte del Frente Amplio, o sectores del Frente Amplio, que es el de la reforma de seguridad social, y el de la deuda justa impulsado por Cabildo Abierto, que lo que necesitan es recolectar firmas hasta alcanzar 10% del padrón y con eso activar el mecanismo del plebiscito. El otro es el de allanamientos nocturnos, que ya está confirmado que vamos a tener junto con las elecciones nacionales. Lo que requiere es que sea impulsado por 2/5 del total de miembros de la Asamblea General, ¿no? Este parece ser el mecanismo que está impulsando Ciudadanos, porque hay otros mecanismos que tienen que ver con la Convención Nacional Constituyente, que implica otro proceso de elección adicional, es decir, que no parece ser el camino, y hay otro que puede ser la ley constitucional, pero que necesita 2/3 de miembros de cada Cámara. Entonces, esa es mucho más engorrosa. Entonces, para ser claro, el que necesita menor número de voluntades a favor es el que se generó con allanamientos, que es el de reforma constitucional. Es una reforma constitucional desde la Asamblea General. Entonces, si 2/5 de integrantes de la Asamblea General apoyan esa reforma constitucional, se remite a la presidencia de la Asamblea General para que luego eso se convoca a plebiscito. En cualquier caso, va a la instancia plebiscitaria, es decir, se impulsa la convocatoria a un plebiscito y para que sea aprobado tiene que ser votado por más de la mitad del total de votantes de la elección que vamos a tener el 27 de octubre. Robo solo 30 segundos, sí, claro, porque vale la pena recordarlo. Evidentemente, Ciudadanos lo que hace es recoger el espíritu de lo que presentó en su momento el senador Peña, que no tuvo andamiento, entre otras cosas porque no obtuvo los votos de los integrantes del Partido Nacional. Simplemente pensando que eso pudiera continuar, los 2/5 no estarían. Necesita sí o sí los votos de una parte del Frente Amplio. Sí, quizás no toda, pero por lo menos una parte. Es interesante porque este mecanismo puede ser impulsado en estos bloques que estamos teniendo o por el conjunto de la coalición o por el Frente Amplio por sí mismo. Alcanza los 2/5 de los votos. ¿Cuántos miembros son? 2/5 aproximadamente. Y estamos hablando de 52 miembros en 130. En 130, claro. Entonces, ahí lo que se necesita es el apoyo del Frente Amplio hoy, por cómo está, en función de lo que decía Humberto, de cómo fue la votación de la ley impulsada por Adrián Peña, ¿no? El Frente Amplio acompañaba el proyecto de Adrián El Frente Peña, Amplio lo además. acompañó, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, fueron quienes acompañaron en el Senado, porque no llegó a diputados. Lo que hay que ver, bueno, después sí, que hace el Partido Independiente, que hace el PERI, pero en definitiva, lo sustantivo para que esto tenga éxito es si el Frente Amplio decide o no acompañar la iniciativa, que por la votación que hubo en el Senado parecería razonable que sí, pero digamos, entra otro juego político acá, que no es votar una ley, sino impulsar una reforma constitucional. Está bueno lo que aclaraste de Partido Independiente y de PERI, porque en estas instancias sí, cada voto tiene un valor importantísimo. Sin dudas, sin dudas. Vamos a ver cómo sigue. Habrá que esperar. Así es. Bueno, pero hoy estábamos, te convocamos también para hablar sobre la encuesta de cuánto saben los uruguayos sobre las elecciones internas del 30 de junio. Sí, lo que nosotros hacemos, que hemos implementado varias veces, es, bueno, ¿qué nivel de conocimiento tiene la ciudadanía sobre cuándo son las elecciones? Acá tenemos la elección interna, esta gran incógnita permanente para las encuestas, pero para los políticos, para las dirigencias, que es cuánta gente va a votar. Bueno, como eso es un dato muy resbaladizo, porque hay una predisposición a ir a votar mayor que lo que efectivamente va, y no es solamente por quedar bien, digamos, con la encuesta, sino también porque, bueno, puede estar la intención, como uno tiene intención de ir a un cumpleaños, a un casamiento y después no puede ir, o pasan otras cosas que prefiere no concurrir. Bueno, en esto pasa lo mismo. Llueve mucho, hace mucho frío, está enfermo, lo que sea, bueno, termina siendo, digamos, elementos que se suman. Además, en esta ya lo hemos hablado, tenemos una Copa América en el medio, tenemos el inicio de las vacaciones de invierno escolares, hay una serie de puntos que hay que considerar. Y bueno,
como tenemos esa incógnita, bueno, una de las formas de aproximarnos, por lo menos lateralmente, pero también como información, es, bueno, ¿cuánta información tiene la gente en cuanto a cuándo son las elecciones internas? Entonces, la pregunta que hacemos es, dentro de poco va a haber elecciones internas para elegir candidato único de cada uno de los partidos, ¿sabe cuándo son? Bueno, y el primer gráfico lo que nos muestra es cómo se distribuyen esas respuestas. Las personas contestan lo que saben o lo que dicen saber. Y lo que tenemos es que solamente el 2% del total de la población sabe que son el 30 de junio, es decir, la fecha exacta. Hay otro 18% que lo que dice es que es en junio, ¿no? Es decir, bueno, no sabe exactamente la fecha, pero sí que son en junio. Eso nos da, en el gráfico de la derecha, digamos, va resumiendo las preguntas, hay un 20% del total de la población que sabe que en junio hay elecciones internas. Esto no significa que vayan a ir a votar, ni siquiera ese 20%, pero sí hay una predisposición mucho mayor quien sabe cuándo son que quien no lo sabe. Después hay un 9% que contestó que son en mayo, en julio, agosto, septiembre. Hay otro 7% que confunde o por lo menos manifiesta en octubre, ¿no?, hacia la elección nacional. Hay otro 2% que dice que es en noviembre. Y eso lo catalogamos, y lo sumamos, ese 18%, como personas que, bueno, no saben que son en junio, pero sí dentro del ciclo electoral. Es decir, bueno, un mes antes y durante todo el ciclo electoral. Y tenemos después un 5% que dice otra fecha cualquiera y un 57% que no sabe cuándo son. Entonces, lo que tenemos en números gruesos es el 20% sabe que en junio hay elecciones internas, hay otro 18% que, digamos, ubica las elecciones internas dentro del ciclo electoral, pero sin identificar lo que es junio como el mes de las elecciones internas, y hay un 62% que no sabe. Directamente no sabe, es decir, casi las 2/3 partes de la población no sabe cuándo son las elecciones internas ni tiene idea de ubicarlas dentro del ciclo electoral. El siguiente gráfico que tenemos lo que hace es comparar este mismo dato con 5 años atrás, es decir, bien, cuánto varió este nivel de conocimiento de cuándo son las elecciones entre 2019 y 2024. Y en realidad lo que vemos es que varió poco y nada. Quienes ubican las elecciones internas con la fecha correcta, concreta, del 30 de junio o en el mes de junio, era el 21% en 2019, el 20% en 2024, es decir, en términos estadísticos es lo mismo. Hay un aumento, digamos, con respecto a 2019, de quienes lo ubican dentro del ciclo electoral. Era un 13% en 2019, es un 18% ahora, es un mínimo incremento. Y hay un leve descenso de quienes no tienen idea o no saben cuándo son las elecciones internas. Pero en términos macro, la foto es muy parecida a lo que teníamos 5 años atrás. Es decir, claro, estamos hablando del inicio del año, cuando ya estaban definidas casi todas las candidaturas, ya estaban lanzadas las carreras, es decir, no es que esto es del año pasado cuando todavía no, ya estaba, es decir, ya estábamos en el año electoral. Bueno, en ese año electoral, en ese inicio del año electoral, bueno, hay un nivel de desconocimiento de la fecha importante. Lo que vamos a ver es qué pasa en las próximas encuestas cuando nos vamos acercando, donde claramente el nivel de conocimiento aumenta. Y el último dato que tenemos para presentar es cómo varía el grado de conocimiento de la fecha de las elecciones según algunas variables sociodemográficas. La primera es la geográfica. En Montevideo hay un poco más de conocimiento que en el interior de que son en junio las elecciones internas, ¿no? Es decir, sabemos que el 2% nada más decía que era el 30 de junio, pero un 20% la ubicaba dentro de junio. Bueno, hay un poquito más de conocimiento en Montevideo que en el interior, es razonable por las características propias de la población, por el grado de interés en política y demás, pero hay otras dos variables que son relevantes y que muestran diferencias importantes. A medida que aumenta la edad, aumenta el grado de conocimiento que hay sobre la fecha de las elecciones internas. Es decir, pasamos de un 12% en el tramo etario más joven, a un 15% en el de 34 a 48 años, a un 23% de los 49 a 62 años y a un 31% de los de 62 y más años, ¿no? Es decir, a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de conocimiento de cuándo son las elecciones internas.
Y la otra, las últimas 4 columnas, lo que muestran es el grado de conocimiento por clase social. Y esto también es un dato relevante. Las clases medias altas y altas, el 33% sabe que son las elecciones internas en junio. En las clases media y media baja, 19 y 16%, y en las clases bajas, solo el 6%, ¿no? Esto está muy asociado al interés en la política, la vinculación con la política, la participación, pero claramente muestra que hay desigualdades importantes en el nivel de información que existe en distintos sectores sociales de la población. Eduardo, una consulta. Puede parecer torpe, pero uno tiende siempre en estas cosas a hacer reglas de 3 simple y es lo peor que se puede llegar a hacer. Estos insumos, todos estos insumos, a esta altura, en esta fecha, y con todas las variables que tú dijiste antes, las vacaciones de julio, la Copa América, si hace frío o no hace frío, ¿son insumos para ustedes que les pueden ir haciendo por lo menos imaginar qué cantidad de personas pueden ir a votar en las internas? Bueno, sí, son factores que, digamos, sobre todo sobre el final, esto lo que nos va dando es un insumo general, digamos, de, por ejemplo, cuánto varió del 2019 a 2024, ¿no? El grado de conocimiento no varió. Tenemos cuánta gente fue a votar en 2019, fue bueno, 39%. Hay una aproximación. Fue el 39%. Esta encuesta dice que entre el 20 y el 18, o sea, 38% sabe que son en junio o dentro del ciclo electoral, sí. O sea, estaríamos cerca de ese guarismo. Hay un número, no sé. Hay un dato que es el 39% fue a votar en las elecciones internas del 2019, pero solamente el 33% votó en la ODN, en el órgano deliberativo nacional. Hubo 6 puntos que solamente votaron al órgano deliberativo departamental. Ese también es un dato relevante, porque tiene que ver, y esto es para seguirla en las próximas columnas, el rol que cumplen las elecciones internas, lo hemos hablado varias veces, en que no es solamente elegir candidato presidencial, que hay un montón de cargos y de juegos políticos y decisiones políticas que se toman a partir del resultado que se obtenga el 30 de junio de 2024 en este caso. Bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Muy favor. Esclarecedor, gracias, como siempre. Sí. Muchas gracias. Hacemos otra